La visita a Campeche del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el quinto encuentro entre ambos mandatarios, avisora una relación política y económica que va más allá de lo simbólico. Durante esta visita, el mandatario cubano recibió de manos de su homólogo mexicano la Orden Mexicana del Águila Azteca, la más alta condecoración a un jefe del Estado extranjero. El acto protocolario en la zona arqueológica maya fue un sello a la estrecha relación bilateral entre ambos países. Así campechanamente se me hace menos difícil aceptar este altísimo honor, recibir la Orden Mexicana del Águila Azteca, que simboliza el origen, la identidad y la fortaleza de la siempre entrañable y admirada nación mexicana. Y la recibo con humildad e infinito agradecimiento porque soy consciente de que el auténtico merecedor de tan significativo reconocimiento es el noble y heroico pueblo de Cuba, al cual agradecemos las palabras del presidente López Obrador que le ha dedicado. Esta alta condecoración también ha sido entregada al histórico líder de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, a Nelson Mandela y a José Mujica, una recopilación de los últimos hitos en la relación bilateral. La palabra libertad es una de las que más se repiten en Cuba, pero pocas veces con este significado. Es la primera vez que tantos cubanos salen a las calles de La Habana a protestar contra el gobierno desde el famoso maleconazo de 1994, en plena crisis del periodo especial. El gobierno es muy consciente de la gravedad de la situación y ordenó un importante despliegue militar y policial. El presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios a salir a las calles listos para, dijo literalmente, el combate. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo, y habrá una respuesta revolucionaria. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes de todos los países y en especial con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de todo nuestro continente, de toda América, es posible. ¡Libertad! Buenas noches, aquí Cubanos de Adentro y de Abajo nuevamente, contestando algunas preguntas que le podrían haber hecho a cualquier ciudadano de nuestra nación, a un cubano de a pie, pensador social, de esos que son patriotas y están pasando cientos de vicisitudes sin irse de Cuba. Bueno, aquí estamos en esta madrugada para dar respuesta a esas preguntas. ¿Cómo califica usted la entrega de la medalla al doctor y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez? Hay príncipes a pie y miserables a caballo. Escrito está en las Sagradas Escrituras. Se entregan reconocimientos, honor y causa a quienes atentan contra el honor. El Premio Nobel de la Paz a quienes han hecho la guerra y por su causa mueren cientos de seres humanos. Esa es una costumbre que recorre el mundo. Recuerdo a Fidel, varias veces fue condecorado por presidentes y personalidades en el exterior. En la Argentina le fue entregado, Universidad Argentina por supuesto, el honor y causa. Estas son cosas que ocurren muy a menudo. Quiero aclarar algo. Miguel será doctor en continuar el legado de Fidel para desintegrar la nación, pero en nada más. Yo creo que los doctorados son para aquellos que edifican y buscan el progreso humano, no para quienes lo destruyen. El presidente es también su puesto, no lo eligió el pueblo, no lo puso la población con sus votos libres, lo puso ahí el Partido Comunista y sus acólitos de la alta jerarquía. Por eso digo que lo de presidente también es supuesto. Está demostrado que en Cuba no existe democracia, o existe la democracia del miedo y el poder. Pero refiriéndome a la pregunta que me hiciste, digo que México
ha sido siempre un país paupérrimo. Las revoluciones ahí han fracasado por la traición, disputas internas entre líderes. México es tan rico como los Estados Unidos, pero no se puede olvidar la historia de traiciones y asesinatos. Pancho Villas. Minutos. Y cuando el carro se aproxima, ellos son conscientes, están seguros de que Villa viene manejando. Viene manejando. Prepárense. El carro tuvo que abrirse porque en la esquina donde daba vuelta el carro se había formado un charco muy grande de agua y Villa tuvo que evadir ese charco, aproximándose a ponerse más a tiro. El armamento que utilizaron los pistoleros son fusiles 30-30 y 30-40, así como pistolas calibre 45 y calibre 44. Podríamos decir que Villa fue un bandolero que se hizo revolucionario y que murió como revolucionario. Zapata. Coronela, espérame en ese árbol. Si ves algo raro, avisa al campamento. Sí, mi general. Pásale, mi general. Guajardo lo espera allá adentro. Pásale, para que se echen unas copitas. No olvides también quitarle las carrilleras. Pero qué bonita pistola. Esta me la quedo yo. Ayúdame a quitarle las carrilleras. Apúrense, porque este me lo debo de llevar para compra. Oh. Francisco Madero. Esa noche llegó a la intendencia de Palacio Nacional el coronel Joaquín Chicarro y le dijo a los ahí detenidos: levántense, señores. Los tres prisioneros se levantaron de los catres de campaña en donde intentaban dormirse. Era el 22 de febrero de 1913, pasaban de las 10 de la noche. Don Francisco Madero había estado llorando en silencio con el rostro cubierto con una frazada porque acababa de enterarse del asesinato de su hermano Gustavo. Se puso en pie con el cabello y la barba revueltos. El general Felipe Ángeles preguntó: ¿a dónde nos llevan? ¿Qué es esto? Chicarro contestó: los llevamos a la penitenciaría, mi general, allá estarán mejor. Al oír esto, el general Ángeles comenzó a abotonarse la guerrera, pero Chicarro le dijo: a usted no, mi general, solamente a ellos. Don José María Pino Suárez se vistió con rapidez y salió a la habitación contigua. El día anterior le había dicho al embajador cubano Manuel Márquez Sterling: ¿qué he hecho yo para que quieran matarme? Créame usted que solo he deseado hacer el bien, respetar la vida y el sentir de los ciudadanos, cumplir con las leyes y exaltar la democracia. Mírenos ahora, ¿no le parecemos el presidente Madero y yo como en capilla? Cuando vio que Madero se disponía a salir, Felipe Ángeles se colocó frente al coronel Chicarro y el hombre que lo acompañaba, el mayor de rurales Francisco Cárdenas, le recalcó: ¿seguro que yo no voy a ir también? Le contestó Cárdenas: no, mi general, usted se queda aquí. Madero se despidió del general Ángeles con un abrazo, Pino Suárez desde el patio con un gesto de la mano.
lo subieron a 2 automóviles que alquilaron Ignacio de la Torre Mier y Cecilio Con, el primero yerno de Porfirio Díaz. El mayor Cárdenas abordó el Potro cerrado en el que iba Madero y el cabo de Ruales, Rafael Pimienta, el Pirles que conocía a Pino Suárez. El chofer de uno de los autos en el que viajaba Pino Suárez, de nombre Ricardo Hernández, declaró tiempo después que los autos se detuvieron frente a la puerta principal de la penitenciaría de Lecumberri y que el mayor Cárdenas cruzó unas palabras con un senador y que luego pidió a los choferes que bordearan los muros del edificio con rumbo a la parte posterior del penal. Y dijo también que oyó que Cárdenas le dijo al presidente: "Baja usted, carajo". En los documentos del proceso en contra de los asesinos de Madero y Pino Suárez, Hernández declaró que el mayor Cárdenas le disparó 2 veces en la cabeza al presidente, cayendo sin decir una sola palabra. Casi al mismo tiempo, Rafael Pimienta le ordenó a Pino Suárez que bajara y que al hacerlo le disparó 3 veces en la cara. Este quiso decir algo, pero la agresión fue tan rápida que no pudo más que exhalar un suspiro, que el declarante pudo oír perfectamente. Que tan pronto como se... Venustiano Carranza. Por la noche se desató una balacera. Todo era confusión. Al final es encontrado el cuerpo de Carranza sin vida. Era un 21 de mayo de 1920. Álvaro Obregón. ¿Me permite? Sí. General, es solo un dibujante. Ah, eso está muy bueno. Fernando Reyes, Pascual Orozco. Muchos personajes de la historia mexicana destacaron por estar en un bando o en otro. Inclusive, otros tantos destacaron por haber luchado a favor de más de una causa, para luego volver a sus orígenes, justo como sucedió con Saturnino Cedillo o Benjamín Argumedo. De Cedillo sabemos que fue maderista, antimaderista, constitucionalista, convencionista, obregonista, defensor del gobierno de Calles, cardenista y dejó este mundo siendo el mayor opositor a Lázaro Cárdenas. De Benjamín Argumedo sabemos que también fue maderista, opositor a Madero, simpatizante de Victoriano Huerta, zapatista y al final de su vida era uno de los pocos leales al gobierno convencionista. De ambos hemos hablado ya en otros videos. Sin embargo, existe un tercer personaje con una historia similar, y aunque estuvo solo en 3 bandos durante toda su vida, eso fue más que suficiente para que su biografía comenzara como la de un hombre valiente y terminara como la de un personaje infame. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la historia de Pascual Orozco, el héroe y el traidor. No podemos olvidar tampoco la matanza de Tlatelolco, cientos de estudiantes masacrados. Esa sí la recuerdo. ¿Sabes por qué la recuerdo? Porque la primera vez que estuve allí en México, en Coatzacoalcos, por razones de trabajo, me la contó un mexicano que la había presenciado. Desde entonces no la pude olvidar. Imagínate con qué dolor me lo contaría él. Me decía, las ametralladoras apuntando hacia los estudiantes, cómo caían muertos en la calle, sangrando. Y esas imágenes que él pretendió transmitirme se me quedaron grabadas en la mente, como si lo hubiese sufrido. Students and union demonstrators had come to protest against political oppression, but the army pours in and surrounds them. Then this. You can see people falling to the ground. At one point, the camera catches this. Watch the window. It's a sniper.
square of three cultures in which at least 35 people were killed and which still carries the scars of that occasion is one place that visitors to Mexico are not encouraged to see. Now, on the eve of the Olympics, troops are still on guard in the square, but they've been tactfully and unobtrusively withdrawn from other parts of the federal district. They've left the university, for instance, which now has a strangely derelict air about it, because the students aren't there either. Most of the slogans have been erased from the walls, but a few of the posters remain. Bitter but humorous. Por cierto, visité México en más de 4 ocasiones a distintos puertos y percibí en la idiosincrasia del mexicano mucha perfidia, muchas envidias, mucha discriminación entre ellos mismos. El perfil psicológico que saqué generalizando del pueblo mexicano no era de mi agrado. Esa fue la impresión que me llevé todo el tiempo que estuve analizando la sociedad mexicana. México ocupa quizás el primer lugar en carteles de droga en estos momentos, el segundo en asesinato de periodistas. López Obrador está en el poder porque en parte hace lo que hizo Fidel Castro. Le decía al pueblo lo que quiere escuchar, no lo que él puede hacer por el pueblo. Y si a un humano que tiene hambre le dice que le vas a dar comida, aunque no la tenga, el sentido común va a hacer que te escuche. López ha prometido cambiar el sistema político, luchar contra la corrupción, pero han habido más muertos en el periodo de gobernación de López, en el periodo de otras gobernaciones. Los carteles de droga continúan siendo los dueños del país. Estos presidentes de estas últimas décadas, el único que ha enfrentado a Fidel Castro ha sido Fox. Hay una frase que se divulgó mucho: Fidel, comes y te vas. Esto se lo dijo Fox a Fidel con mucha decencia, desde luego. Y el sátrapa utilizó su falta de humildad de respuesta, su autosuficiencia, chocó contra la responsabilidad con la democracia de Fox. Ahí está en pantalla. No es muy de amigos avisar a última hora. No es muy de amigos avisar a última hora que te apareces aquí. Sí, pero también yo corro mucho riesgo que nadie corre. Te lo sabe perfectamente bien. Pero tú puedes confiar en un amigo y me podías haber hecho saber un poco antes que pretendías venir. Eso yo creo que hubiera resultado mucho mejor para ambos. Pero mira, yo de plano, yo sé que no solo tienes el derecho, sino si no te es posible ayudarme como amigo en ese sentido y que dígame en qué puedo ayudarlo menos en eso. Bueno, ¿en qué puedo ayudarme menos en eso? ¿Qué debo hacer? Yo lo riego, lo corro tranquilamente. Porque comprenderá que te daría lugar un escándalo mundial si realmente ahora me dicen a mí que no vaya. Pero qué necesidad tiene de hacer escándalo mundial. Óigame, es que usted es el presidente del país, usted es el anfitrión y me lo prohíbe. No me quedaría más remedio hasta que publicar el discurso mañana. Así es. No, tú tienes todo el derecho. A ver, déjame hacerte una propuesta. Sí. ¿Sí? A ver. Dígame. No sé cuándo pretendes venir, porque eso no me lo dices, pero mi propuesta sería que vengas el jueves. A ver, dígame. El jueves. Exactamente. Estoy dispuesto a escuchar una transacción en esto. Bien. ¿Qué día es hoy? Martes. Miércoles. ¿Qué hora usted quiere que yo llegue el jueves? Porque tú tienes, o sea, Cuba tiene apartada su presentación ante el Pleno para el jueves. Sí, la hora exacta, ahí están. El jueves debe ser... No, el jueves tengo que participar en una mesa redonda. Y tengo que hacer el discurso por la mañana. Porque tú tienes discurso por la mañana hacia la 1 de la tarde. Más o menos. ¿Sí? Yo le ayudo a todo, no le molesto en nada, ni voy a la comida, ni siquiera a la reunión. Bueno, esa reunión ya la veremos que discutir. Ahí te va, déjame terminar. Sí. Déjame terminar. Que puedas venir el jueves. Sí. Que participes en la sesión y hagas tu presentación, como está reservado el espacio para Cuba, la 1. Después tenemos un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras.
Y así... A la isla de Cuba. No, bueno, ¿a dónde va al hotel? Dígame. A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. Correcto. Que me dejaras libre y es la petición que te hago el viernes, para que no me compliques el viernes. Usted no quiere que yo le complique el viernes. Muy bien, ¿no? Es que usted parece que no leyó una línea en que yo le digo que voy con el espíritu constructivo a cooperar en el éxito de la conferencia. La propuesta y la respuesta. Hoy, para nuestra desgracia, México está confabulado y comprometido con la dictadura. No con los derechos humanos. No. Ha servido de trampolín para la destrucción de la nación cubana, por supuesto. Si bien es cierto que ha disminuido la presión sobre el gobierno, o sea, esta emigración ha logrado disminuir la presión sobre el gobierno, también ha facilitado que escape la fuerza de trabajo más emprendedora de la nación, la más talentosa, la más joven. Y los Estados Unidos no pierden la oportunidad de apropiarse de eso que el gobierno de Cuba desecha por temor a las manifestaciones. Yo abogo por el progreso de mi país y esa confabulación desintegra a la nación cubana. Díaz-Canel se merece la medalla por continuar arruinando la nación cubana y López Obrador se le entrega por permitirle tomar a los cubanos de arma contra los Estados Unidos, porque eso es lo que ha sucedido. Aunque esto parece una paradoja, pero ahí está la crisis creada en la frontera de los Estados Unidos. ¿Tú crees que el negocio de la emigración Obrador lo desconoce? Desconoce que está vinculado a los carteles y bandas de traficantes inescrupulosos. Él lo sabe, pero necesita esa corrupción para la reelección. Con Dios y con el diablo, es la frase que lleva. Sí, Agustín, a ver si entiendo. Me dice que los Estados Unidos se benefician y a la vez crea una crisis. Cierto, te lo reafirmo y trato de explicarlo. Una pequeña cantidad de inmigrantes con elección no crea la crisis. O sea, te quiero decir con esto que un flujo de inmigrantes que aunque sea constante no sea tan acumulativo y que bueno, la entrada por la frontera tenga elección, o sea, este sí, este no. Pero esa gran multitud, de esa forma la migración se convierte en una invasión descontrolada y descontrola la economía. Da oportunidad al desarrollo de una serie de mecanismos fuera del sistema de gobierno y las leyes de Norteamérica, donde está presente la corrupción, y la corrupción afecta a cualquier gobierno, porque se desarrolla una economía fuera de las planificaciones y cálculos de la nación, inclusive de las propias corporaciones que aprovechan esta mano de obra barata. Pero esa economía que se desarrolla fuera de todo esto, no planificada, está también fuera de cálculos. Es lo que actualmente sucede en Cuba. El régimen cubano destapó toda una ola de corrupción en el sector estatal de la isla. Daniel Benítez nos dice a quién culpa al gobierno de este escándalo. Feli Yelenis, muy buenas noches. En este intento del régimen por lavar su imagen ante casos de corrupción, se decomisaron en los últimos 2 años más de 135 millones de pesos cubanos en artículos, además de implicarse a unas 150 personas. 5 casas, una finca y 23 vehículos, además de otros artículos por valor de 25 millones de pesos, se le decomisaron a un cubano cuya identidad no fue revelada en un artículo publicado hoy en la prensa oficial de la isla, donde se destapan varios casos de corrupción. La malversación de fondos, enriquecimiento ilícito o desvíos de recursos no son nuevos en una nación con una economía deprimida y un régimen que culpa a los cuentapropistas y al pueblo de los robos. Se trabaja con cálculos falsos. El gobierno de Cuba combatirá sin tregua la corrupción que afecta al los país. Costos Eso de aseguró producción, el presidente Miguel Díaz-Canel durante su mensaje. los costos de inversión y producción son globos inflados. Al cuartel Moncada. Es un hecho. El gobierno nunca conoce la efectividad el control imprescindible de sus gestiones económicas, de sus cálculos. Y las organizaciones, la planificación de programas económicos son fraudes. Lo sabemos, lo denuncia el pueblo. La corrupción es un cáncer que todo lo corroe, que irrita, todo que eso moviliza y que se va fuera socialista. No dejaremos que nos invada con la corrupción y seguiremos haciéndolo sin tregua. Bajo si una se destina a un capital falta de capacidad para generar para un determinado proyecto Díaz-Canel culpó el embargo estadounidense impuesto hace 60 años de la el racha defalco, de eventos negativos que enfrenta su país. El robo,
Aunque en medio de un el desvío de recursos mezclado con el sofocante verano lo hacen completamente inefectivo. Algunos pueden sentir que nada es peor que la racha de eventos negativos. Eso sucede en Cuba actualmente y es lo que más ha debilitado la economía. En el fondo de sus almas, todos comprenden que ineficiencias aparte, no, el bloqueo está en la el raíz, supuesto embargo, en el tronco, en las ramas y en los frutos la oposición, de dificultades económicas. Los apagones programados de manera cotidiana el cubano del en exterior diferentes puntos del país, así como la creciente escasez de alimentos, medicinas, el gobierno cubano llama a terroristas, de la población y el brote de manifestaciones en pequeñas mafia, comunidades, algo inusual en Cuba. Eso no es lo que ha debilitado la economía. Uno de los detonantes la de economía las del país protestas antigubernamentales del 11 la ha de julio debilitado de 2021. Las mayores en 60 la corrupción años. interior La isla a la que casi su peor crisis económica en el gobierno ha obligado debido a la pandemia al cubano y al para desplome sobrevivir. Durante 2020, bueno, te hablaba de la 2021. emigración descontrolada, que a largo plazo hace el efecto de boomerang para los Estados Unidos. El único país que beneficia en estos momentos la emigración, esa estampida que ha ocurrido por Centro y Sudamérica, es a México. Porque si profundizamos un poco en esto, ni al gobierno cubano le beneficia. Desde luego, son menos la gente que van a salir a protestar a la calle por sus derechos. Pero también disminuye la fuerza productiva, porque la mayor parte de los que emigran son jóvenes preparados utilizando los recursos del pueblo, porque el Estado no produce. El Estado es un parásito. Esto a mediano plazo y quizás a corto plazo va a afectar mucho y agravar la crisis que tenemos. De hecho, creo que ya la está agravando. Hay algo que aclarar en todo esto y no es iniciativa de Díaz-Canel. Programa desde que Fidel Castro toma el poder por medio de la violencia. Para que no haya resistencia interna, en un final la resistencia interna es base también del progreso, que es la lucha de contrario que Carlos Marx trató de plasmar en uno de sus manuscritos. Esto ayudaba a Fidel Castro a no tener resistencia, pero también destruía las fuerzas útiles productivas de la nación. La costumbre de Fidel Castro de aliarse a países y permitir que utilizaran al pueblo de Cuba como tapahueco, como para coser descosido de otras naciones, ha sido una costumbre. Ahí está Rusia, Alemania, Bulgaria, Etiopía, Angola, Bolivia y algunos más donde si no hay cubanos muertos está el sacrificio de los supuestos internacionalistas. De cualquier forma, el sacrificio de cubanos, por la razón que sea, las madres cubanas han derramado la vida. Y yo estoy por las madres cubanas, yo estoy por la nación. O sea, Cuba como nación. La mayor parte de estos aliados que ha tenido la supuesta revolución cubana, que no es revolución cubana, es revolución de Fidel Castro, aliados dictatoriales en su mayor parte y además corruptos, ha sido solo utilizando el pueblo de Cuba. México es predilecto en este tipo de manipulación. Ahí tenemos la continuidad en Díaz-Canel y sus acuerdos. Es un altísimo honor para todos asistir hoy en representación del pueblo de Cuba a la condecoración del excelentísimo Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, amigo sincero de Cuba y su pueblo, con la Orden Nacional José Martí. Reciprocidad que en esto de la medalla. Estos misántropos se glorifican unos a otros. Les interesa el poder. López Obrador va por la reelección. Las mieles del poder son muy tentadoras. Hay algo que demuestra la vileza de Obrador. Esas faltas justificaciones para asistir a ciertos eventos que le pueden causar problemas, pero para la reunión con Biden no puso reparo. ¿Por qué? Bueno, eso no lo voy a contestar. Que lo contesten los tantos politólogos, esos que hay en las cadenas de televisión, hablando basuras. Agustín, ¿aceptaría usted una condecoración parecida? Primero te voy a decir que a mí no me interesan las condecoraciones, me interesan los sentimientos. Pero yo creo que lo mismo las manos que la imponen que el cuello o el pecho que la reciben deben estar
día bien descontaminado de maldad, de perversidad. Hoy, ahora mismo, de entre los hombres, solo pueden condecorarme los mendigos, algunos de los cubanos que bucean en los bidones de basura. Volviendo a López Obrador, algunos de los discursos de él prometen sacrificarlo todo por el pueblo. A mí me gustaría saber dónde vive y cómo vive su familia. Sí, podría ver si es tan humilde como... Pero bueno, eso todo se sabrá cuando pierda la inmunidad presidencial. Él es quien impone la medalla. Para mí, tiene las manos bien sucias. Gobernar un país como México no es fácil hacerlo y tener las manos limpias. Pero te digo que él es quien impone la medalla y quien la recibe es Canel. De Canel no voy a hablar. El pueblo lo ha dicho todo. Díaz-Canel, Cingao. Díaz-Canel. Y lo demás está demostrado con la migración, la huida de tantos cubanos buscando libertad. Te voy a resumir. Esa medalla es el símbolo de la perversidad, de la opresión a mi pueblo. La corona de los muertos en travesía por las selvas del Darién o en el estrecho de la Florida. Los lacitos en el cabello de la nené asesinada en Bahía Honda. Las lágrimas de sus familiares, porque eso es lo que ha condecorado Manuel López Obrador, el martirio del pueblo cubano. Es así como pienso de aquí, siendo un cubano de adentro y de abajo. Pero te repito, decoraciones inmerecidas hay cientos en el mundo. Es una costumbre de la humanidad. Asesinos que viven libre y en la opulencia. Hombres honestos y honrados, con decoro, con honor, que viven en la miseria o en las cárceles o desterrados. Torpezas de la humanidad, perversidades humanas que están cubiertas de riqueza, de dinero, de fama. La humildad pocas veces premiada. Así funciona el mundo. Así funciona la política y la politicaría. Para los humildes y los desposeídos, las sobras de todo esto. Gracias, Agustín, por tu respuesta. No, gracias a usted por hacerme las preguntas.